¿Está el hospital del Meixoeiro preparado para atender un posible caso de ébola? La respuesta es distinta según quien contesta la pregunta. Para Araceli Loureiro, miembro del Comité de Personal del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, no hay duda, cuando le hemos hecho esta pregunta, su respuesta ha sido terminante. No, ha dicho. Sus argumentos son que el área sanitaria de la ciudad aún no dispone de los medios necesarios y, sobre todo, porque el personal no ha recibido la formación mínima imprescindible sobre cómo debe proceder si se presenta una persona con síntomas de padecer esta enfermedad. Vamos a ver, nosotros aquí en Galicia y en el Meixoeiro en concreto, que somos el centro de referencia, y aprovecho para decir que ya en agosto nosotros denunciamos el hecho de que nos enteramos por la prensa, profesionales y agentes sociales, de que éramos centro de referencia, ¿no? Y eso fue en el mes de agosto. Ya en el mes de agosto, bueno, pues aparte de hacer la denuncia pública, nosotros emitimos escrito a referencia en la que le preguntamos varias cosas. En principio, le preguntamos dónde estaba ubicada la unidad, con cuántas camas, cuáles eran sus características, cuál era el protocolo a seguir por parte de los profesionales, cuál era la formación, además, que iban a impartir a este respecto y alguna otra cosa más, ¿no? Bueno, pues lo curioso es que, bueno, en el plano formativo, sobre todo en el plano formativo, pues lo hemos estado demandando continuamente, pero no solamente nosotros, sino los propios profesionales, ¿no?, que son más susceptibles de tener, ya no solamente en la unidad que tenemos de recepción de pacientes susceptibles de ébola, ¿no?, sino en otras unidades, como pueden ser urgencias, los PACs, varios colectivos, etcétera, pues no se ha impartido. Es decir, estos días ha salido algún profesional diciendo que se habían impartido formación y esto no ha sido así. Vamos a ver, para empezar, toda esa información que nosotros pedimos al gerente recibimos justo ayer, y es una casualidad, ¿verdad? La formación que impartieron. Ahora, la única información que impartieron y de la que se quejaron todos los profesionales fue el que, bueno, tenían acceso a un vídeo institucional de cómo colocar y sacar el traje de protección individual, ¿no? Y unas charlas de lo que es el ébola y cómo se contagia, ¿no? Pero como profesionales, evidentemente, el tema de que se contagia lo conocemos, podemos hacer una revisión de documentación y enterarnos, pero nada más. No, lo verdaderamente importante era hacer los talleres prácticos, sobre todo para aquellas personas que van a manejar los casos positivos de ébola y que supieran manejar el traje, sacarlo, ponérselo, sacarlo, que lo conocieran, etcétera. Bueno, pues el primer taller que se dio en este sentido de 1 hora, hora y pico de duración, se dio precisamente ayer por la tarde, entre las 3:30 y las 4:30 de la tarde, en el hospital del Meixoeiro, y fue a 2 o 3 personas de la UCI, ¿no? Entonces, allí sí que fueron a la unidad, les enseñaron la práctica de poner el no y sacarse el traje, cómo tenían que circular por la unidad, cómo eran las habitaciones y demás, ¿no? Y bueno, estuvieron perfilando junto con la persona que impartió la formación, pues el tema del calzado, las calzas, que tenían que hacer alguna modificación del protocolo inicial para que hubiese garantía de que no hubiese permeabilidad de cara a cubrirse los huecos que tenemos y que tienen agujeros, ¿no? Entonces, ese fue el primer taller. Entonces, estamos hablando de que el personal de la UCI, así como en su momento dijeron y mintieron también de que tenían ya una serie de personas preparadas ya en el mes de agosto y destinadas a esta unidad, esto no es cierto. Es decir, lo que tienen es a todo el personal de la UCI, que son, bueno, aproximadamente más de 60 personas. De las cuales solo están 2 preparadas. Efectivamente, es decir, es todo el personal de la UCI el que, si en este momento nos entrase un paciente susceptible no, ya con un positivo de ébola, pues sería el personal de la UCI que está en el turno de trabajo el que tendría que bajar a atender a este paciente y a cuidarlo, ¿no? Bueno, pues en este momento de más de 60 personas, evidentemente solamente 2 están entrenadas para el traje, con lo cual, pues ustedes me contarán si realmente la formación de los profesionales y la garantía de seguridad sobre la protección de los mismos es la adecuada. Pues nosotros decimos que no, evidentemente. Ayer decía el Ministerio que en todas las comunidades autónomas se había reservado los centros de referencia, en el caso del Meixoeiro, en Galicia sería el caso del Meixoeiro, que se había reservado una planta solo para previendo que se pudiera producir un caso de ébola. ¿Esto es así? A ver, nosotros, el Ministerio puede haber dicho lo que quiera, pero nosotros no tenemos noticias oficiales por la gerencia de este centro de que esto sea así.
Evidentemente, hombre, si tienen una planta, pues es alguna de las plantas cerradas que tienen todavía, ¿no? Con los enormes listas de espera que tenemos, pero oficialmente no sabemos de esto, es decir, no podríamos avalarlo ni garantizar que esto sea así, no tenemos esa información. ¿Y los trajes, todo el material y todo eso ha llegado a tiempo? ¿Hay trajes suficientes? Si en este momento fuera necesario, ¿habría ese material? Bueno, nosotros estuvimos analizando los trajes que tenían, que estaba manejando algún personal de la UCI todos estos días, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues captamos un equipo en concreto que hacía filtraciones por las costuras. Por tanto, bueno, hicimos lo que tenemos que hacer, advertir a la dirección de que esto era así. Y ayer ya, de forma inmediata, sí recibieron nuevos equipos que vamos a analizarlos, evidentemente, si son los correctos o no, porque deben ser absolutamente, deben ser fuertes, deben ser impermeables y demás. Y hoy tenemos noticias de que también se enviarían para aquí, para el Hospital Seral, sobre todo pues, bueno, para la gente de urgencias, que es también una de los profesionales que más riesgo tienen, ¿no? Ante este brote, este posible brote, que no lo es todavía. Esta mañana decía la consellera en unas declaraciones que hace un medio de comunicación que también están dispuestas en cada uno de los centros de referencia, en este caso del Misueiro, una ambulancia del 061 de manera ya completamente preparada para atender un caso como esto. ¿También es cierto o no? Pues lo desconocemos. Es decir, a ver, vamos a ver. La consellera de Sanidad lo que no puede hacer es tratar de tranquilizar a la población, que yo creo que, a ver, no debe cundir la alarma, evidentemente, no debe cundir la alarma, ¿no? Pero lo que no puede hacer es informar a los medios de comunicación de algo de lo que los profesionales no estamos informados. Es decir, si realmente hay una ambulancia que va a estar en el Hospital del Misueiro de 361 preparada, pues lo normal es que lo sepamos. Yo no sé si lo sabe la dirección, pero desde luego los profesionales y los agentes sociales, y dentro de los agentes sociales, los que somos delegados de prevención, evidentemente este tema tenemos que saberlo, porque nosotros también contribuimos primero a la denuncia, pero también a calmar un poco pues, esa ansiedad que tienen los profesionales en este momento, y que no ocurre solamente aquí, está ocurriendo en toda España. Es decir, el que un profesional, ante la falta de confianza de lo que los políticos de turno, en este caso, están haciendo con este tema, que es una gestión absolutamente nefasta, evidentemente, es decir, ¿qué es lo que piensan? ¿Voy a poner en riesgo mi salud cuando hay personas que realmente están haciendo una gestión que no es la adecuada? ¿Realmente el equipo que tengo que ponerme, sé cómo ponérmelo o no? ¿Realmente el equipo es el adecuado? Es decir, hay muchísima desconfianza, pero es que la desconfianza la han sembrado, es decir, los responsables sanitarios. O sea, ya es público y notorio que algunas organizaciones como Comisiones Obreras ya hace 2 o 3 días que ha pedido la dimisión de Ana Mato. Es que no puede ser de otra manera. O sea, sí, aquí en este país no puede haber cadáveres, ¿vale? No puede haber cadáveres profesionales. Tiene que haber cadáveres políticos, y lo digo en el sentido metafórico de la palabra. Tiene que haber cadáveres políticos. Es decir, ya está metido en un país como el tema de la salud o como cualquier otro tema, pues no ocurre absolutamente nada. Si se produjera hoy un caso de ébola en Galicia, ¿estaríamos preparados para afrontarlo o no? Yo no te digo en Galicia, yo te lo puedo decir en el Hospital del Misueiro. Evidentemente, si en el Hospital del Misueiro, después del taller que han tenido estas compañeras, viniese un caso de ébola, posiblemente ya abordarían primero el llamar a las compañeras para que ya, bueno, se pusieran al cuidado de este paciente, evidentemente, porque han sido 2 o 3 compañeras. Estamos hablando de que hay muchísimas más que no están formadas, evidentemente. ¿Que es suficiente? Pues absolutamente no, pero bueno, como mínimo, ya tenemos un poquito de referente, ¿no? Y las compañeras con las que yo hablé el otro día, pues bueno, nos dijeron que ya estaban pues un poco más tranquilas en ese sentido, que ya habían manejado los equipos de protección individual y que por lo menos, bueno, ya conocieron la unidad, saben cómo deben de manejarse y demás, ¿no? Y que, hombre, evidentemente tendrán el apoyo de varios profesionales del hospital, ¿no? Porque curiosamente, es decir, así como en el Carlos III se hablaba de que no era el hospital idóneo para traer, bueno, pues a esas 2 personas que vinieron ya infectadas, ¿no? Y que estaban desmantelándolo y que se había acabado de desmantelar la comisión de infecciosas y demás,
Pues aquí ocurre lo mismo, es decir, nosotros, paralelamente a que empezamos también con este problema ya en el mes de agosto, nosotros denunciamos y podemos documentar además que nosotros ya no es la primera vez, pero por escrito al gerente de esta institución le hemos dicho que tiene que crear una comisión de infecciones, es decir, que tiene una unidad de patología infecciosa, porque además es que tenemos los profesionales, es que no cuesta nada, la tenemos, por tanto, esto debe ser ya un hecho real, ¿no? Y luego hay otra cosa que no se ha producido la creación de la unidad, evidentemente, ¿no? Y luego que hay otra cuestión, es decir, creo que es de extrema gravedad y que hace meses que estamos detrás del tema, ¿no? Y es que, bueno, como institución sanitaria hay una serie de obligaciones que tienen que tener con respecto a determinadas comisiones en activo en todos los centros sanitarios, ¿no? Pues la comisión de farmacia hospitalaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una de las comisiones que es precisamente la Comisión Técnica de Infecciones y Política Antimicrobiana, que desde hace aproximadamente 7 o 8 meses está inactiva en esta área sanitaria. Y esto nos parece gravísimo, es que nos parece gravísimo. En su momento lo denunciamos en algunos medios de comunicación, que no causó demasiado eco, pero esta es la situación que tenemos en esta área de Vigo. Entonces es una total inconsciencia de que no tengamos una unidad de patología infecciosa, de que no tengamos la Comisión de Infecciones y Política Antimicrobiana activada, porque en este momento, bueno, pues sea por el miedo de la población, por el miedo de los profesionales, aunque el riesgo sea cercano a cero, a ver, todo esto tiene que estar activado, porque eso da confianza al resto de los profesionales, es evidente. Hay una duda que tengo. ¿Quién tomaría la decisión? ¿A quién corresponderían las decisiones en caso de que se produjera un caso de ébola aquí en Galicia? ¿A la Xunta de Galicia o se tomarían directamente desde algún organismo de Madrid? A ver, nosotros aquí autónomamente es la Consellería de Sanidad la que tomaría las decisiones y digamos, las riendas del tema, eso es evidente. También es evidente que en cuanto a modificación de posibles protocolos para que no haya rotura de la cadena de bioseguridad y demás, bueno, pues tienen que estar centralizadamente y coordinadamente con el Ministerio de Sanidad, pero evidentemente, teniendo ya la sanidad transferida con todas sus competencias a Galicia, es la Consellería de Sanidad y sus técnicos en cuestión los que tendrían que tomar la rienda, evidentemente.